Muy buenos días. Mi nombre es José Iván Villavicencio Solerispa. Represento a la Universidad Tecnológica Indoamérica. El día de hoy les agradezco por la participación en el séptimo Congreso Internacional Multidisciplinario en Ciencia Latina. Mi tema para la representación es innovaciones en la inmunoterapia para el tratamiento de melanoma avanzado. A continuación voy a proyectar para poder especificar justamente el proceso. Ya, uno de los componentes específicos que nosotros tenemos a nivel de lo que es la oncología, justamente es buscar alternativas específicas que me permitan a mí, como especialista, innovar dentro de este campo para diferentes patologías, por lo cual es indispensable tener los conocimientos específicos para poder realizar este tipo de actividades in situ. Es necesario tener en cuenta de que cada una de las características que los médicos escogemos para el tratamiento de los pacientes involucra diferentes aspectos, los cuales nos va a permitir considerar cada uno de los protocolos específicos, considerando que en nuestro país, Ecuador, justamente tenemos dos regentes, el uno que es el Ministerio Nacional de Salud Pública, que es quien nos permite a nosotros generar los protocolos para ser aplicados en las diferentes unidades operativas o en las diferentes unidades desconcentradas que se manejan a nivel nacional. Bueno, como parte fundamental, mi tema radica en innovaciones de la inmunoterapia para el tratamiento del melanoma avanzado. Como ya me presenté, mi nombre es José Iván Villavicencio Soledispa, mis coautores, la doctora Susana Elizabeth Espinosa López, médico especialista en endocrinología, mis dos hijos, José Alexander Villavicencio Espinosa, estudiante de medicina de primer año, la señorita Alexandra Monserrat Moya Carrillo, auxiliar de enfermería, y mi otro hijo también, estudiante de medicina, Lenín Miguel Villavicencio Espinosa. Dentro de las innovaciones en inmunoterapia, nosotros vamos a tener que definir cada uno de los aspectos, dónde va a ser su origen. Nosotros, como conocemos generalmente, tenemos el antecedente de que la piel está expuesta a cada uno de los rayos solares. Como ustedes conocen y saben, a nivel mundial, la capa de ozono genera una cantidad que puede producir daños irreversibles a nivel de piel. Por lo tanto, las características de los componentes que nosotros tengamos para poder evidenciar el melanoma avanzado va a ser fundamental en identificar y proponer los protocolos individualizados para cada paciente. Dentro de los factores de riesgo, nosotros vamos a tener también predisposición genética. No es lo mismo una persona que tenga una piel de color blanca a una persona que tenga una piel de color oscuro o moreno, debido a la melanina. Este es un componente fundamental para que se evidencie este tipo de característica genética fenotípica que identificará cada individuo en forma específica. En cuanto a la exposición ambiental, de la misma manera existen protocolos, procedimientos, guías, las cuales me permiten incluso cuidar de este aspecto. Generalmente cuando se habla de estos componentes, es fundamental identificar cada una de estas variables con el fin de escoger cada uno de los componentes específicos para que sea aplicado en los diferentes tipos de piel. Es así que las tendencias actuales, la tasa de incidencia en epidemiología va en aumento en ciertos países. Mucho más, por ejemplo, cuando existe un daño a nivel de la capa de ozono que inhibe justamente que la producción de melanina sea correcta o sea adecuada. Incluso cuando está en tratamiento, cuando se utilizan cremas estéticas, generalmente van a ser identificadas de acuerdo al pH y al color de piel. Dentro de las opciones de tratamiento, cuando ya tenemos el melanoma avanzado definido, me va a permitir, por ejemplo, escoger diferentes criterios. Incluso existen combinaciones en la actualidad, lo que me va a dar como consecuencia justamente aplicar la inmunoterapia. Dentro de los avances en el diagnóstico, la identificación es fundamental cuando nosotros queremos realizar, por ejemplo, procedimientos y actividades enfocadas a la individualidad de cada uno de los pacientes. Las tendencias siempre me generan cierto tipo de criterios, cierto tipo de alternativas que me permite identificar en el caso de que ya exista un paciente diagnosticado con este problema y permitir que cada una de estas variables
nosotros podamos aplicarla de acuerdo a los conocimientos adquiridos en la especialidad. Es indispensable que no solamente la parte de oncología se ve involucrar en este proceso, sino también las otras especialidades médicas que nos van a permitir hacer un diagnóstico holístico para poder tratar este proceso. Para nosotros identificar este problema, generalmente vamos a tener síntomas que se van a producir cuando el paciente se encuentra ya en la etapa de metástasis. Para eso tenemos la etapa 1, la etapa 2, los síntomas ya cuando están en metástasis, la etapa 3 y la etapa 4, considerando que esas dos variables dentro de la etapa 1 y la etapa 4 van a ser los polos específicos. En etapa 1 van a haber consideraciones las cuales nosotros vamos a poder aplicar la prevención y la promoción. Y dentro de la etapa 4 vamos a tener ya las complicaciones específicas, donde incluso se puede aplicar, como ustedes ven, el tema de inmunoterapia. También otro tipo de componentes adicionales como quimioterapia, radioterapia, lo que me va a permitir a mí garantizar el pronóstico del paciente cuando tenga ese tipo de problemas. En muchos casos se ha visto el aumento de este problema del melanoma avanzado en mujeres jóvenes. También nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, cáncer de piel y la incidencia del melanoma, que cada uno de estos procesos, sobre todo en las mujeres jóvenes, ya sea por diferentes factores ambientales, se tiene que considerar y la aplicabilidad de lo que son constantes capacitaciones, constantes indicaciones en el caso de la identificación, para que esto no pase al otro nivel, que en este caso ya sería el cáncer de piel, justamente por ese descuido, por no hacerse un chequeo preventivo, una revisión, por no identificar los factores de riesgo exclusivos y lógicamente esto hace que la incidencia del melanoma sea mucho más progresiva. Ahora, es importante que nosotros tengamos también en consideración las variables, ¿no es cierto? La exposición a la radiación ultravioleta, la piel clara, la historia familiar y los lunares atípicos. Cada uno de estos componentes me va a permitir a mí estar en un campo, sea saludable, sea con salud comprometida, sea en la parte genética y sea en la parte ambiental. Debemos tomar en cuenta que cada una de estas consideraciones me van a permitir identificar las variables. En el caso, por ejemplo, vamos a colocar una historia familiar y un cáncer de piel anterior. No significa que porque la persona tuvo cáncer de piel, un familiar, tengo la predisposición, pero si es que me cuido en base a los factores de riesgo, lógicamente va a impedir que este avance sea progresivo. En cuanto a los lunares atípicos, generalmente nosotros tenemos lunares exclusivos que son características genéticas de nuestros padres. Sin embargo, existen, por ejemplo, lunares de otro tipo de coloración que me van a mí a dar una identificación clara de que no es normal el aspecto. Otra consideración muy específica es la piel clara. Por lo tanto, se indica, por ejemplo, protectores solares, ¿sí? E incluso se da consideraciones específicas para que puedan, en el caso de que tengan este tipo de situación, sea considerado evitarlo en alguna manera, ¿sí? ¿Cómo? Tomando medidas de prevención. En exposición a rayos ultravioletas, generalmente las personas que están expuestas a este tipo de componentes, trabajadores u otro tipo de personas que están también dentro del área de salud, generalmente van a tener también sus medidas de protección. Sin embargo, muchas veces por tema de tiempo, tema de no un proceso adecuado en su caracterización de la explicación de este problema, generalmente dejan de lado, por lo tanto es indispensable tomar en consideración este tipo de situación. ¿Qué más me va a ayudar, por ejemplo, a tener una calidad de vida del paciente cuando ya esté identificado? Es justamente que existe una detención temprana, que cuando ya se identifique la patología, nosotros tengamos terapias dirigidas, las cuales me permitan a mí generar, por ejemplo, cambios estructurales en todos los factores de riesgo que yo encuentre. Y aquí entra ya el proceso de inmunoterapia que me va a permitir generar justamente los protocolos para yo poder aplicarlo en forma individualizada en el caso de que ya exista este problema. ¿Cómo nosotros buscamos que sea revolucionario el tratamiento del melanoma? En tres aspectos. Aplicando los mecanismos de acción a los medicamentos que nosotros vamos a aplicar
que ese beneficio se vea generado a corto, mediano y largo plazo cuando nosotros ya identifiquemos el problema y que el impacto en la supervivencia sea mucho menor. Es decir, si es que el impacto es mucho mayor, ¿por qué? Por factores de riesgo no identificados, por descuido, por factores de riesgos en los cuales no se haya visto, no se haya considerado todas las estructuras que acabamos de ver en forma anterior, entonces es necesario determinar que cada una de estas variables me permita a mí identificar y con eso saber exclusivamente qué procedimiento debo aplicar en el caso de ya tener este problema. Y con eso revolucionamos el tratamiento involucrando, por ejemplo, diferentes tipos de consideraciones, las cuales me van a permitir en forma holística determinar lo necesario para que ese paciente tenga un buen pronóstico. Como nosotros ya definimos, ya identificamos, es decir, el diagnóstico, aplicamos la inmunoterapia. ¿En qué sentido? Va a tener en cuenta el resultado del paciente. ¿Cómo? Mejorando su calidad de vida y la tasa de supervivencia que sea mucho mayor. Vamos a suponer que ya tenga ese paciente un cáncer de piel definido, que le desahuciaron, ya aplicaron la medicación exclusiva específica, sin embargo, a eso no se pudo generar una cura correcta, o tenemos algún tipo de lesiones las cuales no cicatrizan o no mejoran con la medicación. Es ahí donde ingresa la aplicación de la inmunoterapia justamente para evidenciar este cambio a nivel estructural. Como nosotros, por ejemplo, aplicamos la inmunoterapia, ya que hemos visto etiología, hemos visto la definición, hemos visto lo que es el diagnóstico, la sintomatología, y ahora ya llegamos al tratamiento específico. Como yo les mencioné, hay otros procesos u otros procedimientos los cuales me permiten a mí identificar este tipo de circunstancias y problemas. Por lo tanto, ya al definir, por ejemplo, el tratamiento exclusivo, nosotros vamos a tener dos componentes. El uno, los inhibidores de los puntos de control inmunológico, que hablamos aquí de dos medicamentos, el pembrolizumab y el nivolumab, que hace que cada uno de estos componentes sea efectivo para que la respuesta inmunitaria actúe de mejor manera, es el bloqueo a nivel de proteínas. Y en la otra parte involucrada son las vacunas terapéuticas, donde entrenan al sistema inmunológico para que reconozca las células tumorales. Es decir, las células que nosotros tenemos del sistema inmunológico lo que hacen es reconocerlas por medio de las vacunas terapéuticas y con eso mermar el avance o progresivo de la patología. Involucradas quienes, por ejemplo, los recolectores de las células T del paciente, modificamos las células T, expandimos las células T, infundimos las células T y dirigimos a nivel de las células cancerosas. Con eso generamos que el tratamiento efectivo del CA sea específico, individualizado y que genere un pronóstico correcto en el paciente. Ahora, para poder introducir la inmunoterapia, nosotros tenemos que haber realizado o tenemos que tomar en consideración los ensayos clínicos. ¿Por qué razón? Generalmente en los ensayos clínicos existen diferentes tipos de estudios, los cuales me van a permitir a mí identificar el aumento de la supervivencia global, el aumento de la supervivencia de libre progresión, lo que a la larga me va a generar un estándar de atención para el melanoma avanzado. Ese estándar de atención me permitirá a mí generar protocolos, me permitirá a mí generar procedimientos, me permitirá a mí generar esquemas, me permitirá a mí generar checklists, los cuales serán identificados en la parte activa del paciente como tal. ¿Cómo yo sé que existe una mejora de resultados en estos pacientes? Porque su pronóstico va a ser mucho más prolongado, la supervivencia va a estar identificada en que mejora su aspecto físico, mejora el tema de los factores de riesgo, existen menos efectos secundarios cuando se aplica la medicación y la calidad de vida del paciente es mucho más llevadera. Dentro del desarrollo de la inmunoterapia, nosotros hemos pasado los criterios que mencionábamos, mejorando los resultados clínicos, haciendo una investigación continua, desarrollando estrategias y combinaciones terapéuticas, optimizando la eficacia de la inmunoterapia. Y esto nos lleva a que el enfoque del tratamiento del melanoma nos genere un impacto positivo en la supervivencia de los pacientes. Por lo tanto, es indispensable que cada una de las mejoras o cada una de los componentes que nosotros necesitamos se forme una especie de peldaño, una especie de escalera, como una pirámide.
lo cual al combinarse los procesos de investigación, el desarrollo de la inmunoterapia, los ensayos clínicos, que todo esto a la larga me genera mejora de resultados y eso se ve enfocado en la calidad de vida mejorada del paciente, lo cual me va a permitir a mí identificar el tratamiento, como mencioné, en forma individualizada para poder identificar la mejor manera y el pronóstico que sea correcto de ese paciente. Bueno, eso es todo. Les agradezco por su atención. A nombre y en representación nuevamente de la Universidad de Indamérica, les doy las gracias por la atención prestada y esperando a sus preguntas en forma específica. Muchas gracias. Buenos días.